Yo no estaba en la clase anterior, pero supongo que... Vamos a hacer un breve repaso y continuamos. ¿Ya voy a compartir entonces? Ok. Sí, dale. Se ve la pantalla completa, ¿no? ¿Ustedes ven la pantalla completa? Sí, Se ve completa. se ve completa. Sí, completa, profe. Ok. Ya pues, como les decía, para mí es medio complicado hacer esto por video, porque a mí me gusta rayar, entonces, pero bueno, en la medida que tengan alguna consulta me interrumpen nada más o hablan directamente, para no estar esperando la manito, porque yo no veo si están levantando la manito, no, esas cosas las hace la que dirige aquí, que es la Coralí, ¿no es cierto, Coralí? Ok. Bueno, ya empezamos con los elementos que componen nuestro proceso de producción. Hablamos del pozo, de la importancia de tener registro de la información, los niveles estáticos, dinámicos, el caudal de la bomba. Hablaba incluso de un parámetro eléctrico, que significa saber si el motor de la bomba está haciendo un sobreesfuerzo o no, midiendo el amperaje. Entendimos que la bomba está compuesta por dos elementos, que uno es el motor, que está acá abajo, y sobre el motor está la bomba, que son varios anillos o platos que se montan uno encima de otro. Mientras más platos que tenga, significa que más capacidad de elevación en cuanto a altura tiene, ¿ya? Hay una relación entre la altura, el H, en metros que eleva una bomba, y el caudal, ¿ya? Y dijimos que toda bomba tiene una curva característica, y si tenemos el modelo de la bomba que tenemos, podemos ir a internet y encontrar la curva característica. No sé si lo hicieron. Yo siempre doy tareas, pero ni me acuerdo cuáles son, así que me parece que les dije que vieran la curva característica de la bomba, ¿ya? Eso, por lo general, también tenemos que cuidar la vida del pozo, y la única forma de cuidar la vida del pozo, del sondaje, es que hagamos registros de cómo es su comportamiento. Y un parámetro importante es saber cuánto se demora en recuperarse un pozo. Y eso significa que yo tengo que tomar el nivel dinámico, parar la bomba y ver cuánto tiempo se demora en que este nivel pase del nivel dinámico al nivel estático, ¿ya? Por lo tanto, si mi pozo al funcionar baja 10 metros y para recuperar esos 10 metros, es decir, que el agua suba 10 metros hacia arriba, se demora 5 minutos, y siempre se demora 5 minutos, ya es la información clave, la información base que yo tengo. Ahora, si yo no tengo este registro, no sé cómo se comporta mi acuífero, y lo mido ahora, y me mide 10 minutos, en realidad no voy a saber si es normal o no es normal. Es ahí la importancia de tener registros históricos, sobre todo para temas de hidrológicos, de acuífero. La historia habla mucho, ¿ya? Yo me acuerdo que después del terremoto grande del 2010,
el comportamiento del napa subterránea cambiaron. En algunos les llegó mucha agua, en otros desapareció el agua, ¿ya? Y después volvió a la normalidad. Pero ¿qué es lo que es normalidad para nosotros? Cada uno lo tiene que saber. Yo no les puedo decir, ningún especialista les puede decir qué es lo que es normal en un pozo, ¿ya? Solamente ustedes a través de la medición. Por lo tanto, si yo no tengo ese registro de cuánto se demora mi pozo en recuperarse, es decir, recuperar el nivel, desde el nivel dinámico a nivel estático, va a ser difícil de captar si algo está pasando con el acuífero subterráneo. Eso a modo general del pozo. No sé si tiene alguna consulta. Yo voy a seguir con la curva característica de una bomba o del equipo bomba. Aquí a mi izquierda yo tengo un modelo de cálculo de bomba de pozo que lo vamos a ver en más detalle, pero les quiero mostrar las curvas de una bomba. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 curvas de bombas. Es decir, aquí tengo 8 bombas. Y si ustedes se fijan, hay una bomba que puede elevar 280 metros y otra bomba que puede elevar 30 metros. ¿Ya? Aquí tengo 20, 40, 60, 80, 100. ¿Ya? Entonces, para cada... por eso las bombas se enumeran o se clasifican por grupo, ¿ya? Este es un grupo de bombas que está bombeando cerca de entre 100 y 160 litros por minuto, ¿ya? Ese es el rango aproximado de las bombas, entre 100 y 160, ¿ya? Por lo tanto, si mi requerimiento son 130 litros por minuto, que sería la línea roja que está aquí más o menos, ¿ya? Significa que, y además que la tengo que elevar a 160 metros, entonces cuando se cruzan los 160 con los 130 litros por minuto, aquí, y calza justo con la curva de una bomba, entonces esa es la bomba que yo necesito. Y esa curva tiene un numerito que representa el código de la bomba, ¿ya? Por lo tanto, si yo necesito una bomba de 130 litros por minuto, que sería este eje, ¿no es cierto?, donde están los litros por minuto, algunos aparecen litros por segundo, otros aparecen metros cúbicos hora, dependiendo de la escala que se utilice. Si yo busco una bomba de 130 litros, marco esta línea, ¿ya? Pero si necesito elevar solamente cerca de 70 metros, esta curva me serviría. Porque de aquí, si yo tiro la línea, la tiro para acá, voy a llegar a los 70 metros. Ahora, si la curva me da 80 metros, da lo mismo, ¿ya? Siempre que la curva me da un poco más, es posible utilizar esa bomba, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo selecciono una bomba para mi pozo, tengo que entender que la bomba trabaja con los litros por minuto o litros por segundo y la altura necesaria, ¿ya? Y aquí, esta curva que ustedes ven acá arriba, que es la más azulita, supongo que se ve, que la estoy pasando con el cursor, con el mouse. Esta curva que ustedes ven aquí es la eficiencia eléctrica del motor. Por lo tanto, cuando yo les decía que una bomba hay que elegirla, pero también hay que ver dónde cae este puntito dentro de la curva. Si ustedes se fijan, dentro de esta curva está casi a la mitad y coincide con el punto máximo de eficiencia eléctrica del motor. Por lo tanto, si yo trazo la línea hacia abajo, cae prácticamente la misma línea que yo necesito la bomba. Por lo tanto, esta bomba es la adecuada porque calza con los metros que tiene que elevar, los litros que tiene que impulsar y además con la eficiencia eléctrica del motor. ¿Ya? Yo ahora voy a irme
al modelo del pozo para que podamos ver qué significa simular un poco y ver algunos comportamientos hidráulicos. Pero fundamentalmente quiero traspasarle a ustedes que no es llegar y elegir cualquier bomba, porque hay que conocer varios otros elementos. Lo primero, saber que la curva es la que yo necesito, que en el fondo que es la bomba que yo necesito, porque calza con la curva de una bomba determinada, ¿ya? Y cuando yo les digo que tengo que seleccionar una bomba que esté dentro de un rango, siempre es como la mitad de la curva, aquí. ¿Por qué? Porque eso coincide con la eficiencia eléctrica del motor de la bomba. ¿Ok? Yo voy a dejar de compartir y me voy a ir al modelo para entender algunas cositas de interés. ¿Se ve una planilla llena de números y rayas? Sí. Ya. Ok. Miren, este modelo ustedes también lo pueden encontrar en la página de FESAN y en la futura página de Agua Rural de este proyecto de la USACH, ¿ya? En el fondo yo aquí lo que tengo que incorporar son todos los números en rojo, ¿ya? Por ejemplo, tengo que saber a qué altura de terreno está mi pozo. Este está a 300 metros sobre el nivel. El agua está a 290 metros sobre el nivel estático. Eso significa que está a 10 metros del terreno. Analisa se reirá porque ya tiene agua recién a los 120, 130 metros de profundidad. Y el nivel dinámico baja 10 metros porque, 10 metros, porque de 80 a 90 yo tengo 10 metros, es decir, el nivel estático está ahí y baja 10 metros y quedan 280. Y tengo que poner la bomba, y la bomba en este caso está a 95 metros de profundidad. ¿Ya? Todos esos datos son importantes, ¿por qué? Porque yo lo que necesito saber es la diferencia de cota entre el nivel dinámico y la cota máxima del estanque, ¿ya? Por lo tanto, la cota máxima del estanque menos la cota del agua a nivel dinámico es la altura que la bomba tiene que elevar, ¿ya? Y a esa altura yo le tengo que agregar lo que calcula acá esta página, que es la pérdida de carga. La pérdida de carga, acuérdense que es la pérdida de energía, es la pérdida de presión que se genera cuando el agua roza con el tubo, ¿ya? Y lo que les quiero yo mostrar aquí es que veamos qué significa para efectos hidráulicos de la selección de una bomba, que el diámetro no sea el adecuado. Miren, esta tablita está compuesta por 3 tramos, tramo 1, tramo 2, tramo 3, que en el fondo es el tramo 1, es de la bomba hasta que llega a la superficie. El tramo 2 es de la superficie por donde pasa el clorador, está el medidor de caudal, etc. Y después viene la impulsión en sí, que es la que llega al estanque, que sería el tramo 3. En este caso, todos los diámetros de los 3 tramos son de 0,15, es decir, 150 milímetros. ¿Ya? Es decir, es una tubería de 150 milímetros total, es decir, desde abajo de la bomba hacia el estanque. ¿Ok? Ahora, el tramo 1 es de 95 metros, porque claro, la bomba está a 95 metros de profundidad, y el tramo 2 es de 500 metros. ¿Ya? Acá no existe tramo 3 porque el tramo 2 y 3 tienen el mismo diámetro, por lo tanto se hace como si fuese, se cuenta como si fuese un tramo más. Ahora, si ustedes se fijan, automáticamente la página calcula cuánta energía
pierdo yo cuando pasan 14 litros por segundo. 14 litros por segundo es la tubería, la impulsión. Cuando pasan 14 litros por segundo en una tubería de 150 milímetros, hay una pérdida en el primer tramo de 95 metros de 0,55 metros. ¿Ya? Es decir, la pérdida de energía entre la bomba y la salida del pozo es de medio metro prácticamente. Pero la pérdida de energía entre la salida del pozo y el estanque, que son de 500 metros, hay una pérdida de 2,9 metros. ¿Ya? Por lo tanto, a la diferencia de altura entre el estanque y la cota del nivel dinámico, le tengo que agregar yo estos 3,47, 3,5 metros, que es la suma de la pérdida del tramo 1 y tramo 2. ¿Ok? Por lo tanto, la bomba tiene que elevar la suma de 45 más la pérdida de carga, tiene que elevar 48,5 metros. ¿Ok? Así se calcula la altura necesaria que debe tener una bomba. ¿Ya? Entonces yo me voy a la página de la bomba y digo, necesito tantos litros, ¿ya? Que está aquí. Aquí está en metros cúbicos hora, para complicarnos un poco la vida. Y los 50 metros de altura. Y elijo la bomba, o la curva más bien dicho, de la bomba que yo necesito. ¿Ok? Eso de partida. Pero ¿qué pasa si yo, el primer tramo, tengo solamente una tubería de 0,8, que vendría a ser de 80 milímetros? Fíjense, no sé si ustedes lo ven bien. Voy a tratar de aumentarlo aquí. Sube la pérdida. Aumentó, ¿se acuerdan que aquí en el primer tramo teníamos 0,55 metros? Sí. Entonces yo achiqué el diámetro de la impulsión y miren todo lo que subió. Es decir, en los 95 metros, desde de la bomba hacia que llega arriba a terreno, yo aquí pierdo casi 12 metros, 11,8 metros de presión. ¿Te fijan? Solamente por el concepto de no tener el diámetro adecuado. ¿Ya? Ahora, si esto es 0,8, o sea, 80 milímetros, yo se lo agrego al tramo 2, ¿no es cierto? Miren lo que pierdo 62 metros. O sea, una de las cosas que ustedes tienen que entender es que el comportamiento hidráulico de una tubería es exponencial. O sea, yo cambio pequeños parámetros y se me disparan los parámetros hidráulicos. ¿Ya? En este caso, me aumenta la pérdida de energía, pero feroz. O sea, en vez de comprar una bomba que elevaba 45, 48 metros, ahora tengo que comprar una bomba que eleva 119 metros. Y ustedes entenderán que una bomba que tenga que elevar 119 metros es mucho más cara que una bomba que tiene que elevar 45 o 50 metros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que ser más grande. Y además tiene que ser más grande el motor. Es decir, yo por un mal diseño puedo estar gastando, o sea, puede ir toda la plata solamente por concepto de consumo eléctrico. ¿Ya? Veamos qué pasa. Voy a volver esto a donde estaba. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Esta es la velocidad de los tramos. 0,7, 0,8 metros por segundo. Es cuando yo tengo la tubería adecuada de 150 milímetros. ¿Ya? Acuérdense de este dato. La tubería, la velocidad del agua
en la tubería de 150 milímetros es de 0,79 metros por segundo, es decir, 0,8 metros por segundo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo aquí solamente cambio El diámetro. el diámetro? Miren cómo se eleva. Se eleva a 2,79, es decir, a 2,8 metros por segundo. Ese es el otro fenómeno o efecto que complica toda la producción y la operación de un pozo y de la bomba que elegimos. ¿Ya? Por eso yo les decía, yo puedo tener una tubería que está diseñada para ciertos litros por segundo y alguien con la chispeza del chileno dice, no, podemos poner una bomba más grande y aumenta ¿cómo se llama? El caudal de la bomba y queda chico el diámetro. Y este es el fenómeno que sucede. Entonces, si yo, además, le cambio el diámetro aquí al tramo 2, ¿ya? Por supuesto, como tienen el mismo diámetro, aquí igual se eleva la velocidad a 2,79. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, de 0,7 metros por segundo a 2,7, son 2 metros por segundo más, ¿no? Pero este fenómeno, ¿ya? Es totalmente perjudicial para el sistema, porque aquí yo entro en la fase o en la área donde empiezan a aparecer los golpes de ariete. Es decir, el golpe de ariete está intrínsecamente relacionado con la velocidad con la que va el agua en mi impulsión. ¿Ya? Entonces, mientras más baja sea la velocidad del agua por mi impulsión, el sistema va a ser mucho más estable. Mientras más grande o más alta sea la velocidad en una impulsión, ¿ya? Yo voy a tener riesgos hidráulicos en el sentido que voy a estar sujeto a cambios hidráulicos dentro de mi tubería que siempre van a ser nefastos para la tubería. ¿Ya? Llámese golpe de ariete o cambios de régimen brusco constantes, vibraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que menos yo busco en una impulsión es que la tubería esté nerviosa. Es decir, cuando yo en una tubería tengo velocidades altas, tengo una tubería nerviosa. Y una tubería nerviosa significa que está sujeta a golpecitos, ¿no es cierto? Y si está sujeta o está apoyada en una piedrecita, como les decía el otro día, esos golpecitos constantes, esos cambios constantes, al final hacen que la tubería se rompa, se trice, ¿ya? Y filtre, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, les quise mostrar este ejercicio para que ustedes entendieran, y ya lo habíamos hablado anteriormente, el efecto de no tener el diámetro exacto en mi impulsión. Este mismo fenómeno ocurre en la red. ¿Ya? Si mi red es de menor diámetro, ¿ya? Entonces yo estoy sujeto a que ocurra este fenómeno, que aumente la pérdida de carga, es decir, aumente la pérdida de presión. Ustedes entenderán ahora por qué en algunos casos, cuando yo estoy con la presión al límite, en verano se nota más. ¿Y por qué se nota más en verano? Porque en verano ocurre esto. Aquí no hay, la tubería que yo tengo instalada está instalada, digamos, ¿ya? Pero ocurre lo siguiente, voy a tratar de mostrárselo aquí. Okay. ¿Qué pasa en verano? En verano lo que aumenta es el caudal, porque la gente consume más. Como la gente está consumiendo más, entonces la red sí o sí tiene que llevar ese recurso, ¿ya? Y como tiene que llevar más recursos, aquí lo voy a aumentar yo a... Miren, aumenté el caudal, ¿ya? Y miren lo que pasa en la red. En la red aquí automáticamente aumenta la pérdida de carga y aumenta la velocidad. ¿Se fijan? Es
Es decir, cuando hay aumento o mucha demanda, lo que pasa es que pasa mucho caudal por la tubería. Y si la tubería no tiene el diámetro adecuado, tengo mucha pérdida de energía, mucha pérdida de presión. Entonces, por eso en verano es cuando se siente con mayor evidencia que los sectores que ya estaban con baja presión prácticamente no les llegue el agua. ¿Ya? Porque aquí hay un fenómeno hidráulico. Y la única forma de solucionar esto es cambiando o poniendo más tuberías. ¿Ya? Por lo tanto, este modelo a mí me sirve para entender la relación entre diámetro, velocidad y pérdida de carga o pérdida de energía, pérdida de presión. Por eso es súper importante que ustedes tengan conocimiento de las características principales de mi impulsión desde el pozo hasta el estanque de regulación. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Bueno, esto lo voy a dejar así. Igor, Ajá. de acuerdo a lo que estamos viendo, en ciertos lugares, por ejemplo, en la costa, por decirlo, la diferencia de consumo entre invierno y verano es brutal. Entonces, sería deseable un diseño, digamos, con varias tuberías y que uno fuera incorporándolas en la medida de que sea necesario mayor caudal. Claro. De hecho, lo vamos a ver en las redes. Lo que yo siempre necesito buscar cuando diseño o construyo redes es que se armen estos bucles. O sea, que yo no termine siempre en puntos ciegos, ¿cómo se llama? En tapones, ¿ya? Sino que toda la red esté unida, toda esté unida. ¿Por qué? Porque así el agua puede llegar por dos tuberías y no por una. Es decir, si yo tengo un punto con dificultad de presión, lo mejor, el primer paso es que al menos lleguen dos tuberías a ese punto. ¿Ya? Por lo general ustedes tienen una calle larga y hay una tubería por un lado y una tubería por el otro. Pero nunca esas dos tuberías se conectan. No hay un bypass, no hay una conexión que indique que las dos están aportando hacia el mismo camino. ¿Ya? Ese es un ejemplo fácil de arreglar, digamos. Si yo tengo déficit de tubería, yo debería interconectar las redes. No sé si contesté la... Pero Ajá. si yo tengo dos conexiones a un estanque, por ejemplo, a una zona en donde llego por dos lugares, ¿no es cierto? ¿Se podría dar una situación en que uno alimenta y el otro está yendo el agua para el otro lado? Sí, sí. De hecho, el agua fluye, bueno, si es que tengo varias teorías, el agua siempre fluye por el lado más fácil. ¿Ya? Es decir, si yo tengo una tubería de 50 y una de 100, el agua siempre va a circular por la de 100, porque tiene menos resistencia. Como la velocidad es menor, entonces el agua prefiere irse por ese sector que tiene menos resistencia. En la de 50 tiene más resistencia, ¿por qué? Porque para llevar la misma cantidad de caudal, la tubería tiene que pasar con más velocidad. Y al pasar con más velocidad, significa mayor pérdida. Por lo tanto, el agua le incomoda eso y busca la tubería con menos pérdida o con menos fricción. ¿Ya? Por eso es importante aumentar o mejorar la capacidad de las redes. Es decir, yo tengo que tener suficiente red y del diámetro adecuado para no tener problemas de presión. Lo peor que se hace es que dicen, tengo mala presión en un sector, voy a construir un estanque más arriba. ¿Ya? Y resulta que al construir el estanque más arriba se mejora un poco. ¿Por qué? Porque el problema principal es que el diámetro de la tubería no es el adecuado. ¿Ya? Acá, decir, Igor, ¿sí? acá una pregunta, Daniel Valdivia.
Dime. Por ejemplo, si se da la situación que desde la fuente, el pozo hacia el estanque hay alrededor de 500 metros y la tubería queda chica, por ejemplo, hay una tubería de 110 y en un momento dado queda chica, ¿se podría sugerir llevar otra por el lado, una de menor diámetro, Exacto. o cambiarla de 110? Exacto. Muchas veces se puede utilizar una red que era alimentadora y que quedó chica, se instaló otra y la alimentadora antigua yo la puedo usar como impulsión ahora. Entonces tengo dos impulsiones que llegan al estanque. Pero desde la misma fuente. Desde la misma fuente. Ya, o ok. desde el pozo yo salgo con una tubería que va a ser más grande, y en algún momento se conectan las dos. No es necesario que partan desde el mismo pozo. Ya, ok, porque eso ahorraría bastantes lucas. Obvio, obvio. El objetivo de lo que le estoy mostrando yo es justamente eso, que aquí el elemento de importancia para nosotros como APRs chicas es justamente, ¿cómo se llama? La poca capacidad de redes que tenemos. ¿Ya? Poca, gracias, me queda claro. Entonces, en la medida que yo tengo mejoras, puedo utilizar redes que ya existen, que por lo general siempre las dan de baja, pero siempre se pueden utilizar, siempre y cuando no sean de un diámetro adecuado. Digamos, si yo tenía una alimentadora de 50 milímetros, no va a ser mucho lo que me sirve, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, entendiendo el concepto que está acá atrás, ¿ya? Hay un tema de capacidad de porteo que se llama. Y eso significa tener el diámetro adecuado de mi impulsión en el caso específico de los pozos. Ok. Por lo tanto, lo importante, y lo vamos a repetir más adelante cuando veamos las redes, es que hay una relación directa entre la presión, el caudal y la velocidad. ¿Ya? Y todo esto se equilibra en la medida que yo tengo el diámetro de tubería adecuado. ¿Ya? Si yo no me fijo en eso y solamente aumento en un aspecto, solamente en el caudal, yo ahora inmediatamente voy a entender que si yo solamente aumento el caudal, voy a estar aumentando la velocidad. Y si estoy aumentando la velocidad, estoy aumentando la pérdida de carga, es decir, estoy aumentando la pérdida de presión, y eso requiere mayor energía. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista nuestro, nos interesa que, y entendemos que uno de los elementos más importantes del consumo energético es el pozo. Y si nosotros no tenemos una operación óptima de este elemento, claro, nos va a salir caro. Y también, más que caro por el tema de consumo energético, también vamos a tener averías, vamos a tener problemas, vamos a empezar a incorporarle elementos que nos permitan apalear un problema hidráulico que tenemos, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, uno de los indeseables, cuando no está en equilibrio, lo que hablamos aquí, es el famoso golpe de ariete. ¿Ya? El golpe de ariete no es nada más ni menos que cuando hay un flujo con determinada velocidad alta, ¿ya? Y ocurre una detención de ese flujo. En este caso, como estamos hablando del pozo, de la bomba del pozo y de la impulsión del pozo, significa que cuando yo detengo la bomba, ¿ya? En forma rápida, se genera ese cambio de comportamiento hidráulico. Imagínense que yo voy no sé, pues voy a 60 kilómetros por hora y de repente paro en seco, o sea, ni siquiera una frenada, paro en seco, ¡pah! Corto el suministro de energía, ¿ya? O me choco con una pared, ¿ya? Bueno, como aquí no hay pared, ¿qué es lo que pasa? Que el flujo sigue con la inercia de la alta velocidad, porque aquí estamos hablando
esto ocurre cuando hay altas velocidades y de repente no tengo la energía suficiente y toda la energía que iba vuelve. Y empieza a rebotar. ¿Por qué? Porque cuando la energía, cuando la bomba para, la energía continúa. Y se genera una subpresión, es decir, se genera prácticamente como un vacío. ¿Ya? Entonces, como se generó un vacío, agua abajo, hidráulicamente esto se tiene que equilibrar y el agua vuelve con burbuja y todo eso y hace una explosión. Y ese es el golpe. ¿Ya? Y el golpe no es una sola vez, son varias veces, porque esto es como un elástico, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Y un golpe de ariete fuerte te puede levantar todo. No sé si les contaba, pero un golpe de ariete genera 500 veces la energía inicial. ¿Ya? Por lo tanto, el golpe de ariete es un fenómeno hidráulico totalmente evitable, digamos. ¿Ya? ¿Y cómo lo evito? Con el diseño apropiado de la impulsión, es decir, del diámetro de la tubería. Por lo tanto, esta generación de bolsas de aire, de frenos, de golpe, se denomina golpe de ariete. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿podré tener golpes de ariete en la red de distribución? Sí, es menos probable, pero sí, cuando, ustedes ya lo entenderán, cuando tengo una red de distribución muy pequeña. ¿Ya? Significa que tengo tramos yo con velocidades muy altas. ¿Ya? Y es por eso que cuando yo abro una válvula, y no sé si hay operadores hoy día aquí, cuando la tubería por algún momento, por trabajo, qué sé yo, se vació y empiezo a llenar la tubería la tengo que llenar en forma lenta, justamente por esto. Porque ya la tubería aquí ya tiene bolsos de aire, que es el mismo fenómeno de la manguera de jardín que les cuento yo. ¿Ya? Cuando la manguera de jardín está con aire y yo de repente abro la llave, no sale agua. ¿Por qué? Porque hay aire y se empieza a comprimir y empieza a explotar hasta que por la manguera empiezan a aparecer chorros y escopitajos de agua bien violentos, ¿ya? Y que a veces uno se arranca porque son verdaderos golpes, ¿ya? Por eso que el operador sabe que cuando yo doy el agua nuevamente tiene que ser en forma lenta para que se vaya llenando y vaya desapareciendo el aire y además tengo que abrir los desagües justamente para limpiar la tubería, pero también para botar el aire, ¿ya? Y es justamente por eso también que se diseñan en algunos puntos altos las válvulas de ventosa. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las redes de agua potable. ¿Ya? Por lo tanto, el golpe de ariete es un fenómeno que sucede principalmente cuando hay un mal diseño. ¿Ya? Empezamos a inventar instalaciones, meterle cositas a la impulsión para mitigar este tema del golpe de ariete. ¿Ya? Y empezamos a instalarle válvulas de despiche, ¿no es cierto? De estas válvulas reductoras de presión que se utilizan como despiche. Entonces, cuando el agua pega el golpe, pega en la válvula y la válvula saca agua que viene con toda la presión. ¿Ya? Pero esos son chiches, no es la forma correcta de solucionar las cosas. Cuando nosotros tengamos problemas, siempre tenemos que mejorar o arreglar la causa del problema, ¿ya? No el síntoma, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una tubería que tiene golpe de ariete, automáticamente tengo que analizar, estudiar el diámetro y la relación, este equilibrio que hablamos el otro día entre el equipo bomba, la impulsión y el estanque. ¿Ya? Ahora, con este conocimiento que estamos adquiriendo, ustedes ya van a saber más o menos qué especialistas van a llamar y qué le van a pedir, digamos. ¿Ah? No le van a pasar gato por liebre, o sea, ustedes ya van a entender que hay una relación. ¿Ya? Entonces, por eso que a continuación tengo yo una
una lámina, ¿ya? Con algunos elementos que yo debería incorporar o asegurarme que existan en mi sistema de impulsión, ¿ya? Lo primero, entender que el golpe de ariete, o para cualquier sistema hidráulico que queramos que funcione en condiciones óptimas, lo primero es el diámetro de la impulsión. Eso es lo principal. En la medida que yo puedo entender o diagnosticar de algún modo ¿cómo se llama? Que el diámetro puede ser la causa de mi problema, lo puedo hacer ya con este conocimiento que tengo o adquiriendo en este momento. ¿Ya? Yo, por historia también puedo saber que hay un tema hidráulico. Por lo general, todas estas instalaciones se orientan a una solución eléctrica más que hidráulica. Todo nos fijamos que el tablero de control, que es un tablero eléctrico, esté en buenas condiciones, que no se caliente, que funcione bien, que tenga el diámetro. Fíjense que en la electricidad es exactamente lo mismo. Si yo no tengo el diámetro, el grosor del cable adecuado, ¿ya? En la electricidad se transforma en calor. Si yo tengo el diámetro de un cable chico, ¿ya? Y pasa mucha energía por ese cable chico, el cable se calienta. Por lo tanto, si yo tengo un tablero que se calienta, yo tengo una foto muy famosa que tomé hace muchos años atrás, me encontré un tablero, y como el tablero se calentaba, no encontraron nada mejor que ponerle un ventilador. ¿Ya? Entonces el tablero funcionaba abierto, con la tapa abierta y con el ventilador. ¿Ya? Y habían inventado una fórmula de que cuando el motor partía, la bomba del pozo partía, también partía el ventilador. ¿Ya? Entonces, por eso digo, uno siempre actúa sobre los síntomas. ¿Ya? Se calentó la cuestión, hay que enfriarla. No, aquí es al revés. Yo tengo que saber por qué se calienta un tablero. ¿Ya? Yo tengo que saber por qué se genera un golpe de ariete en mi sistema de impulsión. ¿Ok? Entonces, lo primero y lo más importante es que tengamos que saber establecer si el diámetro de mi impulsión del sistema de pozo con estanque es el adecuado para el caudal que tengo ahora y que voy a tener a futuro. ¿Ya? Lo otro es incorporar elementos en mi tablero que me permitan manejar eléctricamente este fenómeno hidráulico. ¿Ya? Prácticamente casi todas las instalaciones de tableros de pozo tienen lo que se llama un partidor suave, que es una cajita que está dentro del tablero de control del pozo. Bueno, esta cajita, como lo dice, es un partidor suave, ¿ya? Es un elemento eléctrico o electrónico, ¿ya? Y lo que hace el partidor suave es que la bomba, cuando empieza a funcionar, empieza a funcionar en forma suave. Es decir, tiene un sistema eléctrico que le va dando la tensión adecuada en ciertos segundos para que cuando yo prendo la bomba o el sistema prende la bomba, no parta de un paraguaso. Y sabemos ya que cuando un motor parte de una, el consumo es feroz, ¿eh? Se triplica el consumo energético, y es por eso que se le pone un partidor suave. ¿Ya? O lo otro que se usa es que, y hay algunas bombas que están diseñadas para que así suceda, es que algunas bombas parten con el esquema estrella-triángulo. El esquema estrella-triángulo es exactamente lo mismo, es decir, yo le doy una tensión determinada al iniciar la bomba, más bien dicho el motor, y después de un tiempo empieza a funcionar con el otro esquema, estrella y después triángulo. ¿Ya? Eso justamente va a minimizar la succión inicial o la chupada inicial de energía de un motor. ¿Ya? Pero si yo tengo un partidor suave, ¿ya? El partidor suave tiene una ventaja.
El partidor suave sirve para partir suave, pero también para parar suave. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un partidor suave en mi tablero de control, automáticamente ahora le tengo que decir al eléctrico que me lo programe como parada suave. ¿Por qué? Si yo paro en forma suave el motor de mi pozo, lo que estoy haciendo es que si yo estoy bombeando a 1,8 litros por segundo, perdón, a 1,8 metros por segundo, cuando lo empiezo a parar suave, ¿qué es lo que hago? Empiezo a bajar la revolución del motor. Y si yo bajo la revolución del motor, automáticamente la velocidad con que yo estoy impulsando baja. Y ustedes entenderán que si yo bajo la velocidad en una impulsión, ¿qué gano? Minimizo el golpe de ariete. Porque ya la tubería no está yendo a gran velocidad. Cuando yo dije esto hace como 10 años, nadie me creía, lamentablemente. Y le consultaban a la gente, y yo entré también en duda. Pues, son cosas que uno aprendió hace muchos años, y efectivamente llamé a un proveedor de partidor suave, y el partidor suave me dijo, no, caballero, todo partidor suave está programado como parada suave. Por lo tanto, si ustedes tienen un partidor suave en sus instalaciones, automáticamente pueden programarlo a que corte o pare suavemente. Y eso va a ser un beneficio hidráulico. Entonces, les repito, como estas instalaciones están hechas desde el punto de vista eléctrico, nadie piensa en el beneficio hidráulico, ¿ya? Por lo tanto, si yo paro mi motor en forma suave, estoy disminuyendo, pero por 100, ¿cómo se llama? El golpe de ariete. O cualquier fenómeno hidráulico desfavorable para mi impulsión. Si mi impulsión es viejita y ya se rota en algún caso, bueno, lo principal es cambiarla, pero si no puedo todavía, puedo programar el partidor suave como parada suave. Y eso, la tubería, la impulsión, se los va a agradecer, ¿ya? Ahora, ¿por qué puse aquí yo variador de frecuencia? Porque ustedes saben que aquí a nivel técnico en Chile nosotros funcionamos por moda. Está la moda del variador de frecuencia. En todas partes están poniendo variadores. Un variador de frecuencia vale 3 veces más que un partidor suave, ¿ya? Los partidores suaves actuales tienen una serie de elementos de protección del motor, de temperatura, de tiempo, de sobreconsumo, etcétera, etcétera, y ya vienen programados. Por lo tanto, cuando yo incorporo un partidor suave en mi tablero control, sí o sí estoy protegiendo de alguna forma el motor de mi bomba, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Está de moda el variador de frecuencia. ¿Y qué pasa? Que el variador de frecuencia tiene la misma característica del partidor suave, ¿ya? Tiene la misma protector y mucho más, ¿ya? Hay variadores de frecuencia que son verdaderos computadores, ¿ya? Y yo puedo decirle que el motor se pare en 3 tiempos, de pata, de lado, de costado, que según la velocidad, que según la presión, que según etcétera, etcétera. Y todo eso hace el variador de frecuencia, pero son 3 veces más caro, ¿ya? Una consulta, el variador Miguel. de frecuencia lo que hace es cambiar la frecuencia eléctrica del motor, por lo tanto hace exactamente lo mismo. Cambia la velocidad del rotor, y al cambiar la velocidad del motor, lo que yo hago acá nuevamente es bajar la velocidad con que iba la tubería, ¿ya? Una consulta, don Igor, sobre partidor suave. Sí, lo que pasa es que nosotros teníamos partidor suave y se nos quemó y tuvimos que volver a la estrella de triángulo. Ahora no sé, no tengo claro si la estrella de triángulo también baja la intensidad cuando se para el motor. No, ¿Para eso la es bomba? solamente de partida. Ah, ya. Ahora, claro, aquí como todas las cosas hay que saber diseñar el partidor suave. Ahora, hay un conflicto, sobre todo en las bombas. ¿Qué bomba tienen ustedes? No lo recuerdo en este momento. ¿Cómo se llama la marca de bomba? Bueno, hay una marca de bomba
que por fábrica están diseñadas para que partan con estrella triángulo. Sí, Y si uno no sabe incorporar otro elemento, empiezan a joder. ¿Ya? Pero en estricto rigor todos son motores, y dependiendo de la conexión y dependiendo del eléctrico, ¿ah? Y la sabiduría del eléctrico, es que yo puedo lograr el mismo efecto. ¿Ya? Pero hay unas marcas que expresamente dicen que están diseñadas para estrella triángulo. ¿Ya? ya. Muchas gracias. Yo he puesto de esas bombas, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, con partidor suave, y claro, hay que, de hecho, el tablero queda con la posibilidad de estrella triángulo, pero hay que hacer todo un menjunje eléctrico que permite que quede con estrella triángulo en forma pasiva, fuera, y con el partidor suave. Y tengo bombas que están instaladas 6, 8 años y no les ha pasado nada. De hecho, Aguas Andinas, un experto en aguas andinas me dijo, no, los partidores suaves, no, eso es un problema. Claro, entonces como años atrás se incorporó el partidor suave como moda, nuevamente, igual que el variador de frecuencia, se instalaron mal. Pero bueno, aquí, como yo siempre les digo y no estoy dando la receta, todo siempre depende de las características de cada instalación. Igor, Ajá. una consulta. Cuando el variador de frecuencia, o sea, cuando uno disminuye la frecuencia, ¿se produce un menor consumo? Sí. Entonces, lo que estaba pensando, porque la variabilidad que puede existir entre una temporada y otra, podría regularse a través del variador de frecuencia en el sentido del consumo eléctrico. Porque si tengo, como no voy a cambiar el motor, ¿no es cierto? O si tengo una capacidad que va, o voy a llenar muy rápido la necesidad cuando es poca el agua, ¿no es cierto? Entonces el motor va a estar encendiéndose, apagándose. En cambio, si uno relativiza, llamémoslo así, el funcionamiento, sería, digamos, más óptimo en términos del consumo eléctrico. Me encanta cuando la gente empieza a hablar, porque es justamente es la retroalimentación que yo necesito. Tú en este momento, de lo que estás entendiendo, ya estás sacando conclusiones, y eso es lo mejor para cualquier persona que está dictando algún taller. Tienes toda la razón, de hecho yo lo he hecho. ¿Ya? Tú puedes tener un variador de frecuencia que te permita trabajar la bomba en verano al máximo de la frecuencia y en invierno con menor frecuencia. Y eso redunda en que en invierno no tengo para qué prender un motor tan grande que primero eleve mucha agua que no necesito y lo otro que gasta mucha energía. Por lo tanto, un variador de frecuencia, si para algo sirve, es para eso. ¿Ya? Correcto. Pero aquí, nuevamente, no todas las bombas están hechas para soportar un variador de frecuencia. De hecho, hay límites. ¿Ya? Yo no puedo bajar más de un porcentaje determinado en la frecuencia de un motor. ¿Ya? Okay. Aquí, nuevamente, hay bombas que están hechas justamente para soportar la variación de frecuencia. Y en especial, yo siempre recomiendo las Grundfos. ¿Ya? Los sistemas Grundfos son Mercedes-Benz, están a otro nivel. ¿Ya? Y estas bombas, ellos tienen de todos tipos en todo caso, hay bombas que justamente soportan esta variación de frecuencia. ¿Ya? Ahora, eso es cuando yo tengo limitancia en producción. O sea, yo lo he hecho porque es una PR pequeña que está años luz en tener un segundo pozo. ¿Ya? Entonces, lo correcto aquí es tener un pozo con una capacidad de producción alta para verano y otro pozo con una capacidad menor para el invierno. ¿Ya? Eso sería lo óptimo. ¿Ya? Correcto. Pero el concepto aquí está bien captado, digamos, yo puedo generar, y de eso se trata el taller, de operar en forma óptima mi instalación. ¿Ya? Y empezar a operar en forma óptima es justamente eso. Nosotros somos una empresa de producción que la variación de producción es muy grande.
¿ya? En invierno y verano la producción es muy distinta. Por lo tanto, el comportamiento de nuestras instalaciones también tiene que ser distinto, o debería ser distinto, ¿ya? Bueno, y otro elemento importante y muy simple es una válvula de retención. La válvula de retención es una válvula que me permite solamente el flujo en una sola dirección, hacia el estanque. Y cuando la bomba para, lo que pasa con esta bomba es que baja una clapeta. Cuando yo impulso agua, el agua pasa para allá, se levanta una clapeta para arriba, queda arriba la clapeta. Queda arriba. Y cuando el agua se devuelve, en la misma agua, carga la clapeta esta y deja, estanca la válvula y no deja que el agua pase para acá. ¿Ya? ¿Qué logro con eso? Lo que logro con eso es El golpe de ariete. el golpe de ariete. ¿Por qué? Claro. Porque es como si yo cerrara una válvula en forma lenta. ¿Me entienden? De hecho, hay unas válvulas de retención que la clapeta no es una sola, pero la misma clapeta tiene orificios. Y esos orificios se van cerrando de a poquito. O sea, es un cierre en etapas, ¿ya? Pero esas ya son para instalaciones mayores. Entonces, cuando yo incorporo una válvula de retención en una impulsión larga, lo que yo hago es dividir este tramo hidráulico en dos. Ya por defecto, el impacto hidráulico lo parto por la mitad, para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes tengan instalaciones que están sujetas a golpe de ariete, prueben instalando una válvula de retención a mitad, pero no a mitad del tramo, sino que a mitad de altura, ¿ya? Es decir, entre esta altura y esta altura, yo a mitad de altura podría poner una válvula de retención del mismo diámetro de la impulsión, y ya con eso voy a minimizar el impacto del golpe de ariete, ¿ya? Ahora, la más importante es la válvula de retención que está acá a la salida de la bomba, ¿ya? Y esta válvula, por lo general, muchas bombas la traen, pero otras se le instala adicionalmente. Después de la bomba, en el hilo, se instala esta válvula de retención, ¿ya? Ahora, una de las formas de que ustedes vean la calidad de la bomba es que cuando ustedes compran una bomba, vean pues este orificio donde se conecta el tubo a la bomba y van a ver que hay una clapeta. Bueno, esa latita es la válvula de retención. Ahora, hay unas, ¿cómo se llama? Bombas que tienen una latita, ¿ya? Y esa es de mala calidad porque ante el primer golpe se empiezan a doblar. Por lo tanto, al doblarse ya no juega la función. Y todo el impacto del cambio hidráulico de mi impulsión llegue directamente al equipo bomba, al eje de la bomba. Y eso va matando la bomba. Imagínense que reciba toda la carga de un golpe, todo el eje de la bomba. Yo les explicaba el otro día que la bomba cuando funciona, el eje se levanta, levita, ¿ya? Por lo tanto, ahí está. Cuando la bomba está parada, descansa. Y cuando la bomba funciona, empieza a rotar aquí, esto se eleva, empieza a levitar, ¿ya? Por lo tanto, cualquier golpe va desgastando todo el sistema de eje y de asiento de la bomba, y eso finalmente genera mayor esfuerzo de la bomba, mayor esfuerzo del motor, mayor consumo, etcétera, 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 ¿ya? Por lo tanto, el otro ojo está dirigido a esta válvula de retención de la bomba, y muchas veces no la pone nomás, ¿eh? Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en estos detalles, ya vamos a tener un sistema de impulsión mucho más robusto, ¿ya? El resto es mal diseño. Yo no entiendo por qué aquí, a la salida del pozo, tienen ventosa. O tienen ventosa en otro lado, ¿ya? Cuando yo bombeo, esta columna queda con agua y queda con presión.
De hecho, si yo veo el manómetro, una de las formas de ver si mi impulsión pierde agua, es decir, esta valvulita no está funcionando, es decir, no retiene el líquido que quedó en la bomba, es viendo el manómetro. Si yo miro el manómetro y la bomba queda, no sé, pues en 30, en 40 metros de presión, y después eso con el tiempo va bajando, queda en 0, significa que todo el agua que estaba en la columna bajó. Se perdió. Es decir, la válvula de retención de mi bomba no está funcionando. O no existe. Entonces, ¿qué pasa? Si yo echo a andar mi bomba y toda esta columna está vacía, acordémonos de la manguera del jardín. ¿Qué pasa? Empiezan a salir chorros de a poco, pero para que salga un chorro acá arriba, significa que han habido varios golpes hacia atrás. ¿Ya? Como el aire se comprime, después se expande por la energía que está incorporando el equipo bomba, es decir, tengo un sistema de impulsión que está sujeto a transientes hidráulicos horribles. ¿Ya? Le estoy pegando a la impulsión. ¿Ya? Por lo tanto, una buena impulsión diseñada tiene que ver con que sea el diámetro adecuado, tenga los elementos de protección adecuados, retención, y tenga elementos de partida y parada adecuados. ¿Ya? Y todo eso lo puedo ver con un manómetro, que prácticamente todos los sistemas tienen. Y este manómetro, si al parar la bomba quedó con 40 metros columna de agua, debería permanecer con 40 metros columna. Póngale a usted que baja a 35, pero no debería perder la presión un sistema de impulsión. ¿Ya? Eso. ¿Alguna consulta en pozo o golpe de ariete? Si no, pasamos al tema del estanque. Entonces, tarea para casa. Si tengo un partidor suave, verifiquen si está programado para parada suave. Todo partidor suave se puede programar como parada suave. ¿Ya? Y si no sabe el eléctrico, búsquense un eléctrico que sepa, y el partidor suave no es llegar y programarlo. O sea, yo no puedo programar la parada suave de una bomba muy prolongada, tiene que ser con los segundos exactos. No más allá de 2 segundos, 3 segundos. Va a depender de la bomba, del equipo de bomba también. Si ustedes lo consultan con el proveedor, le va a decir, no, esto no se puede programar con paradas suaves, porque va a echar a perder la bomba y yo no me hago cargo de eso. Pero eso se hace, yo lo he hecho, y en beneficio de todo nuestro sistema de producción. ¿Ya? Aquí estamos hablando de optimizar el sistema de producción. Consulta, por ejemplo, nosotros estamos en un diseño de mejoramiento. Dentro del diseño también se va a poner, a hacer un pozo, que asumo que también hay que diseñarlo. Estos mismos conceptos que usted está indicando, los tengo que tener claro cuando me presenten el proyecto de cómo va a ser mi pozo. Claro. ¿O hay algunos ítems más específicos que otros? ¿O en qué me tengo que basar para ver si lo que Por me ejemplo, está mostrando es el adecuado? Porque es un pozo nuevo, la matriz es un crecimiento, pero con un pozo nuevo y un estanque nuevo. Bueno, aquí el diseño tiene que ser, de partida tiene que ser simple. ¿Ya? Si le están poniendo ventosa a la impulsión, habría que por lo menos preguntar por qué y para qué. ¿Ya? Un buen diseño no necesita ventosa. Es decir, un buen diseño no puede permitir que se vacíe la impulsión o que le entre aire. Es imposible que le entre aire, ¿ya? A no ser que quede mal instalado. ¿Ya? Por lo tanto, si tiene un diseño con, ¿cómo se llama?
con ventosa, pregunte por qué, por último. ¿Ya? Si contempla un partido suave, pregunte si va a estar programado como parada suave. ¿Ya? Pregunte si la bomba viene con válvula de retención. ¿Ya? Y si van a poner otra válvula de retención en la columna de la impulsión. Ahora, ¿usted sabe cuántos metros son de impulsión entre el pozo y el estanque? No, porque eso es una parte nueva de la ampliación del diseño de mejoramiento. Pero deberían saber porque Sí, deberían pero tener yo no lugar. lo tengo muy claro. Lo voy a traer de tarea. Sí, deberían saber dónde van a construir el estanque. Y por lo general le están pidiendo a la APR que ellos compren el terreno o regularicen el tema del terreno para recién ahí definir dónde se va a construir el estanque. Miren, por último, hagan el ejercicio que le... No me está... ¿Perdón? Hagan el ejercicio de que les entreguen el proyecto de mejora. Tengo un poquito problemas de señal. Ah, ya. No, le decía que lo primero es que ustedes participen en el diseño y que le entreguen el proyecto. Ustedes tienen que tener el proyecto. Y lo otro, tienen que solicitar que se incorpore en los gastos del proyecto, en la ejecución del proyecto, un inspector de ustedes. No el inspector típico que aparece en las bases. Que sea un inspector que ustedes trabaje para ustedes como APR. ¿Ya? No el famoso inspector de asistencia técnica, que además lo contrata y le paga a la empresa constructora, si es algo para la risa. ¿Qué poder de control, de inspección va a poder generar un inspector que le pago yo mismo? Sí, es para la risa el sistema. Por lo tanto, ustedes pueden pedir que en las bases del proyecto se contemple un inspector, pero que sea de confianza de la APR. Y con eso ustedes se aseguran, y lo pueden contratar ya ustedes por propio, en el diseño, para que él revise el diseño. Y ustedes sean realmente una contraparte. ¿Ya? ¿Y por qué es válido esto? Porque ustedes al final reciben las obras. Si ustedes no reciben la obra, al final va en contra del contrato, porque el contrato dice que quienes recepcionan las obras son ustedes. Y para que ustedes recepcionen las obras tienen que participar en el diseño y en la inspección. Porque no sé si es primera vez que le hacen un proyecto de mejora, pero en todos los proyectos de mejora, y yo no estoy mintiendo, en todos las empresas hacen lo que quieren, construyen lo que quieren, ¿ya? Y aquí tenemos casos fresquitos y todos los días. Por lo tanto, tenemos que estar encima desde el inicio de un proyecto de este tipo. ¿Ok? Gracias, Igor, con lo que Ajá. tú dices ahí, entonces cuando hay mejoramiento, que el comité, si es posible, pague el inspector. En la fase de diseño, para que Ya. el diseño tenga una contraparte, ¿te fijas? Y en la fase de construcción, la empresa constructora tiene que pagar un inspector para que sea de la confianza de ustedes. Ustedes dicen, ya, este caballero va a ser de inspector de este proyecto de mejora. Se van a caer de espalda, pero se hace, se puede hacer. Lo hemos hecho. Gracias. Y eso cambia mucho en el proyecto. ¿Ya? Gracias. Pero si ustedes intervienen desde el diseño, ya se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Ya? Ok. Pasemos al elemento estanque. ¿Ya? Aquí en el título dice estanque de regulación o estanque de acumulación de agua potable. ¿Ya? Un estanque, o al menos los estanques que nosotros tenemos, son estanques de regulación. ¿Ya? El estanque no es para acumular agua, no, el estanque regula el flujo, es el equilibrio entre el flujo que entra
por el agua que bombea el pozo y el agua que sale. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante este elemento? Porque es el que me asegura finalmente el abastecimiento de mi población. ¿Ya? Si yo tengo un estanque chico, se me estresa todo el sistema para atrás y para adelante también. Es lo mismo que si tuviese una bomba chica, un pozo con una bomba chica. Ya entendimos que debe existir un equilibrio entre el pozo, la capacidad de la bomba del pozo y la capacidad del estanque. ¿Ya? Entonces aquí vamos a entender que efectivamente también podemos hablar de una operación óptima de los estanques. ¿Ya? Tenemos que manejar, entender, registrar los mecanismos de control del estanque. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver cuáles son los elementos de calibración de un estanque. Y yo sé que todos ustedes están ilusionados con el tema del telecontrol y todas esas cosas que son bonitas. ¿Ya? Pero déjenme decirle algo que apuntar al primer taller que hicimos, es que la tecnología no soluciona todo. Yo no saco nada con tener un sistema de telemetría, que lo puedo ver por el teléfono y lo muestro, no, si yo sé cuánto tiene el estanque, me lo muestra el teléfono. Si no entiendo si el estanque está funcionando bien o está funcionando mal. No saco nada con tener un sistema de telemetría que me diga que el estanque se está llenando cada 20 minutos o que está llegando a niveles críticos cada 20 minutos. ¿Ya? O sea, el telecontrol me sirve una sola vez para entender que eso está pasando. Pero si yo no tomo ninguna medida para que esa situación incómoda no suceda nuevamente, no me sirve de nada la telemetría. Lo único que yo voy a saber es que voy a ver en pantalla que el estanque se me está vaciando y voy a ver en pantalla que el estanque llegó al máximo. ¿Ya? Voy a tratar de traspasarle a ustedes qué significa la operación óptima de un estanque. ¿Ya? Y entendiendo un poco estos conceptos, le voy a sacar más provecho a una telemetría. ¿Ya? Yo conozco casos de que el estanque llegaba casi al metro, de un estanque grande, llegaba a un metro, y claro, pero cuando el pozo tiene una bomba grande, bombeaba full 6-8 horas y lograba llenar el estanque grande y se quedaban tranquilos. Pero empezó a bajar el agua y como ya estaba en el límite muy bajo y el consumo fue alto, no hubo el equilibrio entre el pozo y el estanque se vacía. A pesar que tenía un tremendo estanque y el estanque se vacía. Porque no lo estoy manejando en forma óptima, no tengo control sobre el estanque y menos sobre los mecanismos de control del estanque. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la diferencia entre nivel máximo y nivel mínimo de encendido del pozo? Es decir, supongamos que el nivel máximo del estanque equivale a cuando el pozo para. Pero ustedes saben cuánto tiene que bajar ese nivel del estanque para que la bomba empiece a funcionar. Tarea para la casa. Ustedes deben de saber eso. Y si tienen poca capacidad de estanque, con mayor razón. Lo vamos a ver a continuación. Por lo general, igual que lo anterior, tenemos un desafío o un problema histórico. ¿Ya? Esta es una tabla antigua, muchos a lo mejor de esta APR están aquí presentes y dirán, no, ya no somos 590, somos ya 800. Pero es para el ejercicio. Y aquí en la tabla quiero demostrarle que en general nosotros tenemos buenos niveles de estanque, entre comillas. O sea, aquí tengo un 17% más de lo necesario. ¿Ya? Pero este porcentaje de déficit o de porcentaje de volumen de estanque está hecho nuevamente con un criterio. Y ese criterio dice que yo tengo que tener entre un 15 y un 20% del consumo máximo diario. ¿Ya? Pero ese es un criterio. ¿Ya? Y ese criterio se basa en que se piensa en el diseño que
el consumo máximo de un día es de 1.5 veces la media de un día. ¿Ya? Pero todos ustedes saben que en nuestras localidades, cada una puede que llegue a 1.4, 1.5, pero podemos tener 1.8 o 2.1 veces el consumo medio de un día de máximo consumo. Por lo tanto, el concepto de diseño de volumen requerido de estanque, ustedes ven que aquí tengo no un déficit, sino que tengo un superávit de 17%, 31%, 3%, 33%, 19%. Aquí estoy mal, aquí estoy bajo. O sea, aquí me faltan como 11% para tener un óptimo de diseño teórico. ¿Ya? En general, en estanque no estamos tan mal, salvo este Corcolel que tiene la mitad, prácticamente menos de la mitad de volumen de estanque que requiere. ¿Ya? Ellos tienen 50 metros cúbicos y necesitan 122. ¿Ya? Pero por lo general, nosotros tenemos volumen de estanque razonable. ¿Ya? Y yo puedo jugar con el estanque para que me dure mucho más allá del volumen de diseño diseñado, digamos, en un inicio. ¿Ya? Por lo tanto, no sé si es buena noticia para todos, pero en general el volumen de regulación de estanque no debería ser el mayor problema que tenemos, o al menos no es el elemento más vulnerable de mi sistema operacional de MAPR. ¿Ya? Siempre estamos con problemas de pozo, de impulsión y de redes. ¿Ya? Por lo tanto, este una estadística que nos indica algo. No significa que para todos sea igual. ¿Ya? Por lo tanto, la dimensión de un estanque según la norma es cuando yo tengo el consumo máximo diario, ¿ya? Y ese consumo máximo diario lo multiplico por el 20%. Es decir, el diseño dice que con que yo tenga el 20%, entre el 15 y el 20% de mi consumo máximo diario, de los metros cúbicos del día, yo tengo un volumen de regulación adecuado. Ahora yo les pregunto, ¿es suficiente? Eso va a depender de las características de cada uno, como lo decía anteriormente, y si yo no tengo ese dato, no tengo ese feeling, yo me puedo guiar por el diseño, no voy a andar mal, pero si tengo problemas, entonces tengo que analizarlo de otros puntos de vista. ¿Ya? ¿Ustedes saben por qué no, cómo se llama? No tenemos nosotros grifos? ¿Quién levanta la mano o se atreve a decir que por qué no tenemos grifos en los sistemas de Porque apredador? nos faltaría presión. Nos faltaría estanque y nos faltaría redes. Si yo le sumo 1 o 2 grifos a mi sistema, solamente por concepto, en este ejercicio, por concepto de grifo, yo debería tener 115 metros cúbicos. O sea, además de los 218, que es por este diseño, yo debería tener 115, es decir, 320, 333 metros cúbicos debería tener de estanque. ¿Y para qué decir la alimentadora? Imagínense el impacto de aumentar en 16 litros el agua que sale por la misma tubería. Hagan cuenta que ustedes tienen 16 litros por segundo que sale del estanque, ¿ya? Y ahora tienen que aumentarle 16 litros más, es decir, 32 litros por segundo. De 16 litros por segundo a 32 litros por segundo. ¿Qué significa eso? Que la tubería me queda chica. Por lo tanto, este concepto de definición del volumen de estanque tiene que ver con ese aspecto chiquitito, minimalista que tenemos los chilenos. ¿Ya? Todo es chiquitito, justo y necesario. ¿Ya? Entonces, aquí yo, por temas de diseño, yo ya le pondría ojo a esta cosa. ¿Ya? Y si le agregamos otra cosa, voy a llegar a un ejemplo. Sí, porque la
Disculpa, Dime. Bencor, un tema más o menos revelante social, porque la gente siempre dice, por el tema de incendios, que ya ahora en las partes rurales también hay focos que se juntan muchas casas, ¿y por qué no podemos poner un grifo? Y ahí uno tiene que estar dando las explicaciones y todo el cuento. Entonces la Bueno, aquí pregunta clave es, ¿por qué se puede diseñar para poner grifo? Un Sí, sistema claro. Pero tengo que aumentar el volumen de estanque y tengo que aumentar el volumen de mis redes, pues. Y si el pozo le da agua para eso. Y claro, Eso y si el pozo también, le da eso agua. Bueno, Ana Luisa, el drama de Ana Luisa es que ella no tiene agua en los pozos. Ella es la que ha hecho un pozo de 120, 140 metros y ha sacado 150. ¿cuántos litros, Ana? 2 litros. No, pero el último dio 11,2 en el 2019 y ahora nos está dando como 5. Disculpa, Bueno, señora por eso Ana, ella recalca el tema de hablando? si es que tengo agua, ¿perdón? Disculpa, Ana, ¿en qué localidad estamos hablando? El norte de Colina, en Quilapilún, nosotros tenemos 6 pozos. De los 6 pozos, 4 secos. Y 2 pozos funcionando a la mitad. Oh, Ahora, siguiendo el gracias. caso de Ana Luisa, si ella no tiene agua, ¿ya? El mejor estanque de regulación es duplicar esta capacidad de estanque. ¿Por qué? Porque yo puedo bombear durante 24 horas un hilito y tengo reserva en el estanque. Es decir, ella con un estanque grande puede usarlo como reserva. Como a pesar reserva. que no tiene agua instantánea, harta agua instantánea, pero si yo bombeo 24 horas y tengo un estanque adecuado, ¿ya? Voy a poder ganar en volumen en reserva. ¿Ya? Sí. Es decir, ella va a tener un estanque de regulación, pero además de acumulación. ¿Ya? Pero Así lo por hacemos. concepto, el estanque tiene que ser un estanque de regulación y lo vamos a ver a continuación. Mira, y sabes que vivimos en un sector donde somos 220 los que tenemos agua potable y hay como 500 casas que le traen agua en camión aljibe. Y esas casas, la mayoría son de madera. Entonces nosotros hicimos un proyecto donde hicimos una cisterna enterrada que hace 14 metros cubos y eso lo tenemos lleno con agua en caso de incendio, porque se han quemado algunas casas. Entonces está diseñado a la orilla del terreno del comité y el camión de bomba, el carro bomba, puede venir, cargar ahí y ahorra como 20 minutos en ir a buscar agua a otro sector. Pero así lo hacemos con un agua acumulada que tenemos ahí y lo estamos llenando constantemente cuando no tenemos mucho consumo. Si ustedes se fijan, ese es un tipo de grifo que no existe. El grifo de Ana Luisa es un estanque de acumulación. Nosotros, Buena idea, señora Ana. Gracias por compartir. nosotros tenemos un grifo y el grifo está instalado en el recinto de bomberos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que ellos, al tenerlo en el recinto de bomberos, ¿ya? La velocidad con que sale el agua del grifo a ellos no les sirve. Por lo tanto, también tienen un sistema de bomba y ellos llenan en 3, en 4 minutos un carro bomba, que es lo más importante para ellos. Lo llenan en el momento y salen al incendio ya con el recurso de agua listo. ¿Ya? Por lo tanto, el concepto grifo, hay soluciones, pero aquí también hay un análisis, digamos, un poco técnico de que no impacte en la comunidad. O sea, si yo no tengo agua, o sea, el mejor ejemplo es que yo no tengo agua, pero igual lo puedo hacer. ¿Ya? Pero escapa a la lógica del grifo, que es aquel grifo que se alimenta de la red. Y es por eso que la gente dice, del grifo no salió agua, del grifo no salió agua. Porque las concesionadas venden agua y no mejoran la estructura de redes. ¿Ya? Entonces, si el Estado a mí no me dice nada, yo sigo nomás. ¿Y a quién le echo la culpa? Es que los grifos lo echan a perder, es que abren los grifos y el sistema se queda sin agua. Pamplina. Lo que pasa es que no han aumentado la capacidad de las redes para que un grifo funcione de la forma adecuada. ¿Ya? Es por eso que nosotros no tenemos grifo, porque la infraestructura diseñada para nuestro sistema, tanto
pozo, estanque y red no está hecha para eso. O si no, tendríamos triplicadas las capacidades de redes, de pozo y de estanque. Entonces, como el diseño tiene otro concepto, acuérdense que los diseños nuestros son para consumo básico de agua, ¿ya? Y en eso ya estamos atrasados, porque ese concepto de consumo básico de agua ya no existe. Todos tienen 2 baños, lavadora, qué sé yo, y eso requiere otro tipo de consumo. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Don Igor, Igor, ajá, la pregunta. entonces, ¿las tenía? sí, Sí. entonces como la solución más óptima en el momento sería habilitar una salida de agua para bomberos a la salida de los grifos, o sea, perdón, de los estanques, como donde está el agua almacenada, porque nosotros también tenemos una salida de agua fuera del cuartel y se demora 40 minutos en llenar el carro. Nosotros lo Claro. utilizamos netamente para llenar cuando termina la emergencia y no tener que ir a cargar al pueblo vecino. Pero nosotros no pudimos hacer a la salida del estanque porque el camino es muy malo donde está el estanque, entonces tampoco era óptimo para bomberos ir a cargar a ese lugar. Entonces, pero en general debería ser lo óptimo como a la salida del estanque habilitar una salida de agua. Claro, claro. Ahora, se podría hacer una aducción especial conectada al estanque y que quedara en un lugar óptimo para los bomberos. ¿Ya? Ahora, siguiendo con el tema de los bomberos, ojo con los bomberos. ¿Ya? Cada vez que ustedes pongan un grifo para bomberos, pónganle un medidor de caudal. Para controlar cuánta agua está sacando el bombero, nuestro querido bombero. Porque nuestro querido bombero vende el agua para consumo y vende el agua para llenar piscinas, lamentablemente. Y eso se ve No, está prohibido eso ahora, el bombero tiene prohibido llenar piscinas. Yo soy bombera, por eso le digo, tiene prohibido la entrega de agua particulares, solamente para emergencias. Claro, no, sí, sabemos que está prohibido, pero lo hacen igual, ¿fijas? Entonces, por eso dije, querido bombero, ni pensaba que había una bombera aquí. Me fui con cuidado. Como soy sanguchito de palta, me cuidé esta vez y con éxito. Pero lo mejor es hacer las cosas transparentes, con un medidor de caudal, y usted registra en una listita cuándo se sacó, a qué hora y para qué incendio. ¿Ya? Y así quedamos todos tranquilos. ¿Ya? ¿Sabe que para terminar un poquito la idea, la señora Lastenia parece que es la bombera, nosotros cuando hicimos la cisterna como es semienterrada, el carro bomba tiene que tener un succionador para sacar el agua y ahí parece que lo hacía como más rápido. No nos ha tocado hacerlo, Sí, pero el eso cuerpo nos bomba. dijeron. El cuerpo bomba hace la succión, pero el asunto es que como las cañerías no llevan mucha agua, no, aunque succione no es capaz. Yo incluso cuando nosotros llenamos el carro, queda sin agua ese sector, porque no le da, le agarra todo el agua antes. Entonces no dan realmente las tuberías. Nosotros lo dejamos porque ellos tienen que ir a llenar a otro pueblo que se demoran 20 minutos en solamente llegar. Entonces, por eso le dejamos esa salida para que no tengan que tener ese gasto de ir al lugar. Pero no es capaz, en una emergencia, 40 minutos llenar el carro, se quemó todo. Es solamente para volver a llenar el carro cuando terminamos la emergencia. Pero acá generalmente tienen que llegar muchos carros de bomberos en un incendio de una casa porque nos quedamos sin agua. Bueno, lo ideal sería, entendiendo que las redes y nuestras instalaciones no son capaces para abastecer a bomberos, aumentar la capacidad en el sentido de tener un estanque de reserva que se llene de a poquito, con una llave de 3/4, de media, da lo mismo, y que esté siempre lleno, y los bomberos instalan la bomba directamente a ese estanque y lo llenan en el tiempo que ellos lo necesitan, ¿ya? Pero es una salida interesante porque lo otro significa aumentar redes, aumentar estanques, aumentar pozos. Y nuestras redes no están diseñadas para eso. O sea, definitivamente. Igor, una consulta. ¿Estamos de acuerdo que una alternativa es tener un estanque para hay un ruido. La consulta es la siguiente.
si usted hace un estanque más grande o hace un estanque alternativo, paralelo o lo que sea, igual tiene que estar conectado al sistema, porque usted no sabe si va a estar un año esa agua sin incendio, digamos, por decir algo, o sea, se estaría perdiendo, ¿no es cierto? Entonces tendría que estar dentro del sistema igual, circulando, y en el momento en que se requiera va a estar esa agua, digamos, en el fondo. ¿Mm? No, hay un tema sanitario, ¿eh? Ojo Ya. con eso. El sistema de bomberos no necesita agua potable, por ejemplo. Necesita agua. Por lo tanto, yo me puedo dar la licencia de tener un arranque que llene el estanque en un periodo largo, lo que significa que no sea un impacto para mi red. ¿Ya? Ya. Y ahí está la separación entre el sistema de agua potable y el sistema de bomberos. Lo que ellos hagan con el agua es cosa de ellos. Si yo tengo un recipiente, no sé, pues de 20 metros cúbicos y lo lleno con agua lluvia, ¿ya? Y esa agua lluvia la mezclo con el agua potable que ya está en el estanque, ya es un tema de bomberos. Nuestro sistema ofrece un servicio de agua potable y llega hasta la llave del medidor. No sé si me explico. ¿Ya? No es necesario, o sea, nosotros no podemos tener un sistema de grifo o para los bomberos conectado directamente a nuestra red porque nuestra red no da. Entonces, como no da, yo tengo que tener un sistema alternativo. ¿Ya? Y el sistema alternativo puede ser que desde el arranque que yo tengo instalado para bomberos, ellos llenen un grupo de estanque o un volumen de estanque y a ese estanque ellos le conectan la bomba que llena el carro bomba en 4, 3, 5 minutos. ¿Ya? Y si yo quiero ahorrar agua, quiero ahorrarle agua a la PR porque sé que no tiene agua, esos estanques que ya están aislados de la red de agua potable, yo los puedo llenar con agua lluvia. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces tengo una serie de formas de hacer acciones, que es una acción social a todo esto, ¿eh? De proporcionarle agua a los bomberos. ¿Por qué es una acción social? Porque los vecinos lo van a percibir como un esfuerzo que está haciendo la PR para ellos. Uh-huh. ¿Ya? Ok. Igor, mira, yo tengo son mis aliados estratégicos bomberos. En el campo se demora mucho en llegar. El cuerpo, digamos, de bomberos está ubicado en la zona urbana, en Curacaví estoy hablando. Entonces, en el campo se demora mucho en llegar un aljibe, el Z. Entonces, yo tengo en mi localidad bomberos y yo siempre le pido a los APR vecinos que también tengan, al igual que nosotros, salida de agua desde pozos, digamos, para bomberos, porque no es justo, le digo yo, que yo pague siempre el agua que ocupan en los siniestros de otras APR, donde existen otros APR. Entonces, que instalen ellos también salida, y de esa manera, cuando yo tengo una emergencia, llámese un cambio de bomba, no sé, por una prueba de bombeo, algo que me impida estar sacando agua de mi pozo o de abastecer, te cuento con bomberos que me ayuda con la distribución de agua para los vecinos. Entonces, ellos siempre me ayudan a mí y yo los ayudo a ellos. Y bueno, bomberos siempre tiene que tener el carro con agua limpia, obviamente, con agua también potable, porque lo mismo, ellos ayudan también al abastecimiento humano. Entonces, esto no es solamente un tema de agua más o de agua menos, de gasto en términos de mirada, sino que son, para mí, a lo menos, han sido siempre mi salvación cuando yo tengo que distribuir agua para el consumo humano, porque con bomberos me entiendo, ellos son voluntarios igual que nosotros y por lo tanto no tengo que andar pidiéndole ni al municipio, ni a la delegada presidencial, ni los aljibes ajenos, no, bomberos.
Y los 3.000 metros, los 3.000 litros, perdón, de agua que ocupa el carro, son 3 metros cúbicos que no me generan tampoco gran cosa. Eso. Mira, es extraordinario, o sea, siempre nosotros llamamos a que existan estas alianzas estratégicas que le llamamos, ¿ya? Y eso es algo interesante o particular de nuestras organizaciones, que podemos generar esas cosas. Pero yo, sin conocer mayormente tu caso, veo que hay un problema sanitario. Tú no puedes repartir agua potable en carros de bomberos, ¿ya? Los carros de bomberos no están hechos para eso. Ahora, está bien, te solucionan un tema, pero ojo con eso, ojo, mucho ojo. El tema sanitario es algo muy importante, es algo muy complicado. De hecho, algunas cooperativas nosotros nos repartimos agua potable a gente que no tiene, salvo ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque tú te metes en un problema sanitario porque tú entregas el agua y como tú no tienes el dominio de qué pasa con esa agua y cuánto trasvasije tiene y cuánto problema sanitario tiene, tú al final, el cliente, si te pasa algo, te va a decir, usted nos trajo el agua. Es decir, la APR no está dando esta agua. Y ahí tú te metes en un tema sanitario muy complicado. Si bien, te digo, felicito esta alianza estratégica, pero no es lo correcto, porque tú puedes entrar en un tema sanitario. Lo correcto es que tú abastezcas esa población como corresponde, con las redes, si tienes que hacer un pozo, si tienes que hacer un estanque, eso es lo correcto. Ahora, es complicado, posiblemente nunca te habían dicho esto tan directamente, pero si el Estado ya no llegó con esa solución, la solución y la nueva ley, y lo conversamos en el primer taller, nos está apuntando a que nosotros definamos soluciones propias, ¿ya? Eso te va a engrandecer como APR, vas a tener socios mucho más ligados porque vieron que tú hiciste un esfuerzo, pero te insisto, lo correcto es que se le entregue agua potable como dice la norma, o sea, con un arranque, con red de agua potable, ¿ya? En lo otro... Yo hablo de emergencia, Igor, no de abastecimiento permanente. Sí, no, es que la emergencia al final se transforma... Por cierto que el agua siempre tiene que estar clorada, tiene que ser agua potable, y eso lo mido antes de hacer una distribución. Sí, no, yo te insisto, tú puedes cumplir, pero tú no tienes el dominio del tratamiento, del trasvasije que tiene después. De hecho, la norma prohíbe que una casa le convide agua a otra. Justamente por eso, porque tú no tienes el dominio de cómo el vecino le convida agua al otro. ¿Me entiendes? Por lo tanto, hasta el momento no has tenido un tema sanitario, pero puedes tener un tema sanitario complicado, ¿ya? Te digo, ojo con eso nomás, ¿ya? No te digo que no lo hagas más, pero te digo que lo correcto es diseñar la red y las instalaciones adecuadas para que ellos tengan agua potable, el servicio de agua potable, ¿ya? Que en caso de esa emergencia, cuando nosotros los bomberos nos toca repartir agua, nosotros decimos que no es agua potable, que tiene que ser hervida y usar memes, más que nada uno también la entrega para las personas para que higiene o cosas así, para el lavado de loza, cosas así, pero también como se entiende en emergencias, como para que tengan agua para lo básico, pero no para que la consuman directamente. Sí, lo que pasa es que eso se está convirtiendo en habitual, ¿me entiendes? Y eso es lo complicado. Pero bueno, yo no les quiero desmerecer lo que están haciendo, yo lo encuentro extraordinario, pero ojo con eso, o sea, lo correcto es hacerlo de otra forma. Como te repito, no estoy diciendo que no lo hagan, pero te puedes meter en un problema sanitario complicado. Ok. Mira al tema que llegamos, pero es parte de las charlas. Me encanta abordar temas relacionados y que además tienen que ver siempre con el servicio. El servicio que nosotros brindamos es muy potente, tiene que ver con muchas cosas y tiene que ver con la salud. Por eso que yo recalco, nosotros damos un servicio de agua potable, no de agua, ¿ya? Yo no reparto ni vendo agua, yo vendo agua potable. Y agua potable es salud, es desarrollo, bla, 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 bla. Es por eso que estamos aquí metidos a estas horas, entendiendo
la importancia de las cosas que hacemos. Ok. Por lo tanto, un estanque, el elemento estanque para nosotros es un elemento de regulación. ¿Ya? En algunos casos es acumulación, pero esencialmente es de regulación. Un estanque de acumulación permite acumular agua, permite reservar el agua. Y me da cierta seguridad. Muchas veces un estanque se usa como base comunicante, es decir, el agua que entra es el agua que sale, ¿ya? Ese no es el objetivo de un estanque, ¿ya? Un estanque, el fenómeno del estanque de regulación es aquel que se llena, se baja su nivel, se llena, baja su nivel, y se llena y se baja su nivel, y lo va a mantener porque tiene que ser así, ¿ya? Yo no puedo operar, no es que no pueda, yo no debería operar un estanque para que siempre permanezca lleno, ¿ya? Cuando yo siempre tengo que tener el estanque lleno, es porque tengo otros problemas, ¿ya? Y lo suplo con mantener el estanque lleno. En ese caso, yo estoy usando el estanque solamente como un vaso comunicante. Es decir, el agua entra y sale. Y por eso se mantiene ahí llenito, 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 ¿ya? Por lo tanto, ese estanque, bajo esas condiciones, no es un estanque de regulación, ¿ya? Por lo tanto, es como si yo no tuviese estanque. Es decir, el aporte de un estanque de regulación no lo está cumpliendo aquí, ¿ya? Porque cuando yo tengo un estanque operando de esa forma que siempre está lleno, lo que estoy haciendo es traspasar el estrés de consumo directo al pozo. Es decir, el pozo tiene que ser de una capacidad tan grande que me mantiene el estanque lleno. Y ahora ya entendemos qué significa tener una bomba grande. Si yo tengo una bomba grande, significa automáticamente mayor consumo. Y posiblemente tengo mayor posibilidad de tener problemas hidráulicos y de golpe de ariete, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esta parte del sistema, la parte de producción de mi APR, está siendo sobreexplotada, está estresada. Es decir, está encargada, está con el problema que el estanque siempre lo tiene que mantener lleno. Por eso que cuando eso sucede, estamos hablando de un estanque vaso comunicante, o sea que entra y sale, entra y sale. Lo mismo que entra, va a estar saliendo, ¿ya? Por lo tanto, eso no es lo correcto, no es lo que buscamos en nuestra operación. Si ustedes tienen un estanque que opera de esa forma, es porque tienen un problema. Y pueden tener un problema en la red, o pueden tener un problema de volumen de regulación, o pueden tener un problema de pozo, ¿ya? Muchas veces, y es habitual, porque siempre me preguntan lo mismo, me dicen, si yo bajo 1 metro el nivel del estanque, hay un sector que se queda con baja presión. Por lo tanto, yo el estanque lo tengo que mantener siempre a cota máxima. Bueno, si algo aprendimos hoy día, vamos a entender, primero, que no es la forma de abordar el problema. Aquí nuevamente estoy actuando sobre un síntoma y no sobre las causas. ¿Cuál podría ser la causa de que hay un sector que queda con baja presión? Ya lo vimos, lo tocamos hoy día. Es principalmente por la poca capacidad de porteo de nuestras redes. Es decir, por no solucionar la causa de mi problema, que es la capacidad de porteo de las redes, estoy operando el estanque de mala forma, y eso me genera una operación no favorable o no óptima, ¿ya? Que se traduce en mayor gasto de consumo energético. ¿Por qué? Porque tengo que tener una bomba tan grande que me permita suplir el trabajo de regulación de un estanque, ¿ya? Ahora, si yo tengo después del estanque una presurizadora, que es la que me aumenta la presión a la red, ¿ya? Por lo tanto, este estanque ahora tiene que regular tanto la capacidad del pozo y la capacidad de las bombas, que es lo mismo de los bomberos.
Si yo tengo unas bombas potentes, ¿ya? Tengo que tener un respaldo en estanque, ¿ya? Porque si el estanque es muy chico y esto succiona tan rápido, ¿ya? Entonces, como esto succiona mucho más de la capacidad del estanque, al final estoy traspasando nuevamente al pozo, estoy traspasando la capacidad máxima. Por lo tanto, es como si yo no tuviese estanque. Por lo tanto, el estanque es un elemento, es una instalación que debe regular. ¿Qué regula esta cuestión? Un estanque regula el agua, uno para asegurar el suministro, y lo otro es para ajustarse a la demanda horaria de mis clientes, ¿ya? Cuando yo entiendo que mis clientes tienen un consumo distinto en la noche y en el día, ¿ya? Es porque yo conozco esta curva de modulación, que más adelante la vamos a ver, en donde yo detecto, conozco que mis clientes tienen pic de consumo, ¿ya? Y esos pic de consumo, para no traspasarlo a mi equipo bomba de pozo, lo tiene que hacer el estanque. Es decir, si mi bomba bombea 10 litros por segundo, y de repente aquí están saliendo 12, 15 litros por segundo, es decir, 5 litros por segundo más de lo que tiene esta bomba, esa diferencia la tiene que absorber el estanque. ¿Y cómo la absorbe? En el sentido que el estanque empieza a bajar su volumen, ¿ya? Como esos 15 litros por segundo no es constante, no es siempre, y de repente empieza a bajar, entonces cuando baja el consumo, y baja, no sé, a 5 litros por segundo, y la bomba sigue tirando 10 litros por segundo, significa que la bomba, en ese momento del día, empieza a recuperar el nivel del estanque, ¿ya? Entonces yo, con una bomba de 10 litros por segundo, puedo abastecer un sistema que puede tener pic de 15 o de 20 litros por segundo, ¿ya? Pero si yo no tengo el volumen de estanque adecuado, lo que hago y lo utilizo como vaso comunicante, entonces esos 15, esos 20 litros por segundo, los traspaso automáticamente a mi equipo de pozo, equipo de bomba de pozo. Por lo tanto, el ajuste, el dimensionar en forma correcta un estanque, tiene directa relación con asegurar el abastecimiento de la población y con tener un óptimo funcionamiento o operación del equipo bomba de pozo. ¿Se entienden? Por lo tanto, este estanque no es un simple vaso comunicante, ¿ya? Este estanque no basta con diseñarlo con la norma de diseño, porque este estanque se diseña estrictamente con el conocimiento del consumo de mis clientes. Es decir, yo tengo que conocer el comportamiento del consumo de mis clientes para dimensionar de forma óptima el estanque y dimensionar de forma óptima el pozo. Es por eso que yo siempre digo que a la salida del estanque yo tengo que tener un medidor, y ese medidor a mí me va a mostrar el comportamiento diario. ¿Saben para qué sirve un medidor a salida de estanque? Algo así por lógica, sirve para saber cuánta es la pérdida en la red. ¿Y cuándo yo mido la pérdida en la red? En la noche, cuando nadie debería estar consumiendo, y si en la noche siguen saliendo 8 litros por segundo, 5 litros por segundo, significa que esa es mi pérdida. Yo podría hacer un paralelo y decir, si en el día están saliendo 15, 20 litros por segundo, y en la noche tengo 5, 3 litros por segundo, esos 5 litros por segundo es la pérdida que yo estoy teniendo y que se está yendo por algún lado. Así por un cálculo muy simple, uno podría decir, aquí está la cosa. Si yo tengo consumos muy bajos, muy por debajo del máximo diario en la noche, significa que mi sistema está estable. Pero si mi consumo no baja en la noche, es porque ahí yo tengo pérdida, ¿ya? Y ahí la importancia de conocer aquí la demanda horaria de mis clientes, tanto en verano y en invierno. Porque ¿sí? Mire, después de un curso que tuvimos contigo hace años atrás,
nosotros pusimos un macromedidor a la salida del estanque, porque como lo recomendó, y eso lo vemos en la telemetría, por el teléfono. Y teníamos una vez mucha salida en la noche, 2,5 litros, y al final no encontrábamos la rotura matriz. Nosotros acá, como el terreno es tan árido, la rotura de la matriz la encontramos cuando ya aflora arriba. Entonces sabíamos que teníamos una rotura de matriz, pero no la podíamos encontrar. Y eso nos demostraba que sí, y ese macromedidor nos servía en la noche para ver eso. Eso. Claro, por eso le digo que este elemento a nosotros ya nos empieza a dar pistas de otras cosas, más que su objetivo principal, que es entender el comportamiento de los clientes. Empezamos a encontrar este tipo de fallas o de cosas que se pueden mejorar, ¿ya? Por lo tanto, lo que les quiero indicar es que el diseño de un estanque no basta con la normativa de diseño. Hay muchos elementos que son propios de cada uno de ustedes, y como yo no conozco cada una de las instalaciones de ustedes, va a ser muy difícil que yo les aconseje. Sí, les digo a modo general que un estanque tiene que trabajar como regulador, es decir, tiene que llegar a su nivel máximo y bajar, subir y bajar, porque eso me desestresa toda la operación del pozo y también del sistema de distribución. Hoy son las 8:29 ya. Chuta. Pero bueno, esto es lo que se mide con un medidor a la salida, ¿ya? Estas son las horas acá abajo y estos son los metros cúbicos hora, ¿ya? Por lo general, si yo trabajo con la media, ¿ya? Yo podía bombear la media de un día, las 24 horas, y podría tener un estanque que suba y que baje, que suba y que baje, asimilándose el comportamiento del consumo de mis clientes, ¿ya? ¿Cuál es la reserva que debe tener mi estanque? Es la diferencia en esta área que está aquí, en metros cúbicos, y esta área que está acá, más esta que está acá, y esta que está acá. Esas son las áreas en estricto rigor que yo debería conocer para decir, el estanque adecuado para mi sistema es este, ¿ya? Más adelante vamos a ver un modelo de estanque y vamos a ver cómo influye el tener un pozo grande, un pozo chico, etcétera, 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 el conocer esta curva de demanda o no conocerla. Voy a llegar hasta aquí nomás porque si no ya se nos pasó la hora y lo dejamos para una el siguiente pregunta, taller. Igor. ¿Ah? Tengo una pregunta. Dime. A ver, ¿se puede dar las situaciones que en delante te escuché, que pregunta recurrente era que cada vez que el estanque bajaba su nivel, un sector de la población muchas veces quedaba sin presión? Sí. ¿Eso se puede dar por problemas de cota también? Claro. El primer taller me parece que dije algo, lo vamos a ver después en las redes. Si la energía máxima entre el nivel del estanque y mi casa son 20 metros, yo nunca le voy a poder dar más de 20 metros de presión. Nunca. ¿Cómo Porque puedo es una mejorar cuestión eso? Geográfica. ¿Cómo se puede mejorar eso? Subiendo el estanque, me imagino. La única forma es mejorar, subiendo el estanque, tener un estanque que abastezca solamente a las zonas altas, ¿ya? Yo cuando tengo muchas diferencias de cota, uno define distintos sistemas de distribución, ¿ya? Y hay tuberías alimentadoras dedicadas a un sector determinado. Esa es la forma correcta, digamos, ¿ya? Lo otro es poner bombas presurizadoras, ¿ya? Y eso también es una solución moderna que se está usando bastante. Pero si ustedes tienen cerro, disculpa, si ustedes tienen cerro y tienen la posibilidad de poner un estanque en cerro, es lo mejor, porque tienes energía acumulada potencial en cerro arriba. Entonces no te vas a preocupar nunca de que te va a faltar la presión. Ya, eso respondió mi pregunta, porque en este caso nosotros no tenemos dominio sobre el terreno de los cerros. Ah.
No, ahí hay que empezar a dimensionar y proyectar la PR en el sentido de decir, ya, aquí hay un potencial de desarrollo, ok, los nuevos clientes pagan todo el desarrollo para que no vaya en desmedro de los que ya tienen agua. Y eso es factible hacerlo y es lo mejor, o sea, pensar a futuro es lo mejor que ustedes pueden hacer. Nosotros ya estamos atrasados, como decíamos al principio, estamos atendiendo ya a la tercera generación. Y la tercera generación ya tiene otros requisitos o requerimientos de agua. Por lo tanto, aquí nuevamente la filosofía de generar acciones en función de los síntomas es lo peor que podemos hacer. Nosotros tenemos que generar acciones de mejora en función de las causas de los problemas que tenemos. ¿Ya? Ok, gracias. Igor, lamentablemente hoy es la última clase de gestión operacional. La próxima, el jueves, vamos a empezar con el módulo de gestión comercial. Pero no, es que acuérdate que estamos atrasados un taller. Son 4 operacionales y 2 comerciales. No, son 3 operacional y 3 comercial. Bueno, pues el pueblo manda. Y porque acuérdese que no tuvimos clase un día anterior, así que está corrido también. Sí, mira, pero yo hoy voy a ya- terminar, Coralí, yo voy a terminar entonces el próximo taller con operaciones y nos metemos a... ¿Ya? Ok. Bueno, Bien, pues, gracias gente. Igor por haber compartido tu conocimiento. Gracias por estar ahí. Y nos vemos el jueves, ¿no? El jueves. El jueves. Ok. Muchas gracias, Igor. Gracias. Gracias. Chao, Oye, Corali. ya También cuídense. apoyamos el jueves operacional. Y fue el día lunes 21 que no hicimos la cimarra el lunes 21 de julio. Sí. Oye. Bueno, por último, una clase más. ¿Qué le hace agua al pescado también? Po? El pueblo manda. Eso, me parece. Ya. Gracias. Profe, Completo, que excelente. quede completo. Chao. Gracias. Chao, chao, Ya. que estén bien. Profe, Gracias. excelente. Se pasó. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias.